You will find in Sri Aurobindo's letters, vais a encontrar que en las cartas de Sri Aurobindo, again and again he writes, una y otra vez escribe, open yourself with an aspiration ábrete a ti mismo con una aspiración, and invoke the divine force and presence invoca la fuerza divina y la presencia divina. and things like that. Continuamente lo escribe. And things like that. Because the action of the divine consciousness working in you can do much more than you can do with your effort. Porque la acción de la fuerza divina actuando en ti puede hacer mucho más de lo que tú puedas hacer con tu propio esfuerzo. Our capacity is very limited. Nuestra capacidad es muy limitada. We don't even know what it's like to be in a different state of Ni consciousness. siquiera sabemos lo que debe ser estar en un estado de conciencia diferente. But since that knows us, Pero como aquello sí que nos conoce a nosotros, that can fill us and bring its capacities into us. aquello nos puede llenar y traernos la capacidad de hacerlo. So as a method, this is the most powerful Como un método, eso es de los más poderosos. and the most direct. Más poderoso y más directo. What we did earlier as exercises to quiet the mind Lo que hicimos antes fueron ejercicios para aquietar a la mente, and to spread that stillness para esparcir esta sensación de quietud, led us to a certain result, nos llevó a cierto, but the descent of the presence did something far more. pero el descenso de la presencia hizo mucho más. Observe this. Observar esto. We also did this exercise of the finger approaching the forehead. También hiciste este ejercicio del dedo aproximándose a la frente. What did you feel on the finger and the forehead? ¿Qué es lo que sentiste entre el dedo y la frente? Could you feel the dense layers as it approaches? ¿Sentías sensations? la densidad de la capa mientras lo acercabas? Costaba un poco. I think en el Ina es... ¿Sí? Costaba un Me poco. costaba. No con el It cuerpo. was grande, difficult to get sino nearer. con la cabeza está muy grande ahora. So the head Ah, is no, very no, big no, now. Pues no, está grande, muy grande. No, my head is very Mucho big. calor aquí It's very hot up there. y aquí calor, mucho calor. Very hot. Uf, it's boiling. But it's a pleasant heat. Pero es placentero, no es desagradable. Diferente. Different. It's not a physical heat. It is an intensity in the subtle body. No es un calor físico, es una intensidad del cuerpo sutil. Only by habit we associate with the physical heat. Pero es bueno, ¿no? Por hábito lo asociamos con el cuerpo físico, pero es sutil. Pues me pondrá normal, ¿no? Will her head come back? It is there always. Siempre está ahí en realidad. Right now you're more conscious of the subtle head than the physical Lo head. que pasa es que ahora es consciente de la mente sutil, Jesús. But it is a good thing. pero es una buena cosa. Because when you're conscious of these subtle layers, you can Porque- actually act on them. Cuando eres consciente de las capas sutiles, puedes realmente actuar sobre ellas, Both for action in the world tanto para actuar sobre el mundo and also for protection. y también como protección. Because what we don't realize is that a lot of thoughts come from outside. Por lo que no nos damos cuenta de la cantidad de pensamientos que vienen desde fuera. The majority of thoughts, 95% La mayor or parte, el more, 95% de los pensamientos vienen de fuera. are just energies and thoughts passing through us. Son energía de los pensamientos que pasan a través That is nuestro. why there is such a chaos inside. Por eso hay tanto caos por dentro. And the moment you fill yourself with the peace, El momento que tú te llenas de esa paz, it acts like a protection and nothing es comes como in. una protección y nada puede entrar. So in a sense, you feel yourself empty of all the junk. Así que te sientes liberado, vacío de toda la porquería, de toda la basura, Because you're full of the peace. porque estás lleno de la paz. And so as long as you're able to feel this awareness surrounding you, Mientras puedas sentir esta conciencia, esta atención alrededor tuyo, you can contain the peace without losing puedes it. contener la paz dentro de ti. After some time, if you do nothing, you'll find your consciousness slowly returning to the old state.
Si después de un tiempo no haces nada, encontrarás que la conciencia se va volviendo al estado de antes, anterior. And with that, the mechanical habit of thoughts returning. Porque vas hacia los hábitos mecánicos. If you hold this state of awareness of the peace, Si mantienes el estado de conciencia de la paz, through the rest of the evening, without any effort, you will be able to stay free of thought. durante toda la noche, sin ningún esfuerzo, vais a poder manteneros libres de pensamientos. And even if you feel as if you have lost it, Y si alguno de vosotros siente que lo ha perdido, if you simply close your eyes and lean back to feel the peace, you will recover it. simplemente cierras los ojos, te echas hacia atrás, te apoyas en la paz Do it y lo now. recobras. Do it now. Just close your A eyes ver, and hazlo lean back. ahora, cerrar los ojos Lean back into the peace. y apóyate hacia atrás en la paz Until it grows more and more dense, hasta que se hace más y más pesado. and you're conscious of this swollen body form. Y te haces consciente de la forma del cuerpo hinchado. And then after a while, let your eyes open. Después de un rato, deja que tus ojos se abran, Maintaining this awareness manteniendo esta conciencia, with eyes open. con los ojos abiertos. Notice the moment you close your eyes, you are able to easily go back into the denser layer of peace. Observa que cuando cierras los ojos, puedes tranquilamente irte hacia esta paz, Because it was always there, it was not gone. porque siempre ha estado ahí. Only your consciousness came more to the surface layers. Tu conciencia fue más hacia las necesidades de superficie. And closing eyes, it was easier to go back into the deeper Y layers. cuando cierras los ojos es más fácil ir hacia adentro otra vez And the peace was still y intact. volver a ese punto de paz. que Because it is todavía a substance, it is still there. está su sustancia, es sustancia que está ahí. Yo te quería comentar que al hacer el ejercicio me parece que ha sido la tercera vez que bajaba la energía. The de third esa- time the force, the que presence cuando ha came back. llegado aquí When they came to her chest, se ha quedado aquí parada y he sentido un dolor aquí. so all of a sudden her Se ha breast was concentrado painful. aquí. Y bueno, me ha asustado un poco. Me ha She asustado was scared. un poco. Okay. She At was that frightened. point, you direct the peace into that part where you feel the pain Llevas directamente la paz a esa parte donde sientes and concentrate on dolor. it until the pain dissolves completely. y te concentras en ella hasta que se disuelve el dolor. Because what descends is a power of the self which can dissolve all disharmony, all illness. Solo es el poder del ser que puede disolver todo It is esto. one of the easiest ways also to dissolve pain anywhere in the body. Excuse me. To dissolve pain. It's one of the easiest ways to dissolve pain. Es una de las formas más fáciles de disolver el dolor. Es el ejercicio que me has comentado antes, que realizara. Es que no te oigo bien. Si es el ejercicio que me ha comentado antes, Sí. que tenía que hacer. Is this exercise that you commented before to take it down to the part that is Yes, in pain or sick? yes. La parte que está dolorida And it can heal anything. es lo mismo. Sí. Después de estar un rato aquí, tenía como estaba como dentro de un, digamos, dentro de un traje de astronauta. She was like inside tenía como la somewhere. necesidad de salir, ¿no? She wanted to get out of it. Sí, She un felt poco the de need to get lucha, out. un poco de lucha, ¿no? She had a little bit of fight. Y entonces Battle. ya he conseguido que bajara la Because you energía. felt it too dense. Porque sentías que era muy densa, Sí. demasiado densa. Sí, We are not habituated to it, that's all. Pero no estás habituada a ello, no estás But acostumbrada. if you let yourself relax into the peace, Si te relajas en it's a esa very paz, pleasant intensity.
Sí, he conseguido relajarme y ya está. So when she relaxed, Yes. O sea, el dolor se ha ido the pain was gone. Yes. y ahora cuando has hecho el de volver a conectar, ya el dolor ya no lo he notado. When you said connect again, the pain went away. It didn't come back. Yes. I'll share with you an example. Voy a compartir un ejemplo. There was a person who had eczema in the hands, in the arms. Una persona que tenía eczema en las manos y en los brazos. For many years, he had put the most strong medicines. Durante muchos años aplicó las medicinas más fuertes. And the doctor said there is no cure, you can only numb it with medicine. No hay cura para esto, dijo el médico, solo puedes tranquilizarlo con So medicina. he stopped all the medicine and concentrated to bring the peace into that part. Así que paró todas las medicinas y se concentró en traer la paz a esas partes. And after about 3 months of this sustained effort, Después de 3 meses de este esfuerzo sostenido, the entire eczema went away for good. todo el eczema se fue para Now, many siempre. years have passed, nothing. Todos los años que han pasado no ha vuelto el eczema. So the key is to bring the peace into the body tissue itself and infuse it. Es traer la paz en el cuerpo y que el cuerpo mismo se cure a sí mismo. Can we open the doors so you can get some fresh air? Excuse me? Let's open the doors. Yes, to get vamos a fresh abrir air. las puertas. I also thought the same. Porque ahora no hará tanto calor y podemos estar sin. Yes. Voy again. Oh my God, I'm so sorry. All the time I forget. ¿Me podéis explicar qué es el cocoon? Un coco. ¿De qué? El cocoon es un coco, un huevo Un grande. cocoon es Capullo. un capullo, pero no de... Capullo como los gusanos que hacen un capullo de seda. Los gusanos de seda hacen que envuelven en un capullo, pero por no decir capullo prefiero decir capullo. Cocoon. You feel the space. Como ella Creí que decía, todo el mundo había visto la película. traje espacial como ella decía, ¿no? Es algo que te envuelve. You El feel the cocoon es space around. esa larva envuelta. Bueno, uno a uno, ¿no? You feel the space around you surrounded with peace. And it acts as a protection, as a shield. Coming back to the earlier exercise of the finger approaching the forehead, Volviendo al ejercicio de la mano, del dedo, acercándose a la frente, could you feel the layers dense ¿Y qué le as it pasa a eso? approaches? Very interesting. que si sentías esas capas que iban And as it approached the forehead, you could mientras feel the finger entering the forehead, podías sentir cuando se estaba acercando que estaba entrando en la frente and on the finger you could feel as if you're touching the layers of the head. y en el dedo sentías que estabas tocando las capas de la cabeza. And there's one point where you feel you have touched, Y hay un punto en que sientes que ya lo has tocado and still it continues, y todavía no has llegado. and you think your finger has entered inside your head. Y crees que el dedo ha entrado dentro de tu cabeza, en tu frente. And finally, when the gross physical finger touches gross forehead, Tenía la Cuando sensación realmente que iba a físico- llegar y no llegaba, y no llegaba. She thought she was already there. Exacto. and when the gross physical finger touches the gross forehead, you say, Cuando oh, what is this? Cuando por fin toca la parte física, el dedo físico, al dedo, y dices, uy, ¿qué es esto? ¿No? Es raro. That last part where you felt the contact so strong Esa parte última, cuando sentías tan fuertemente el contacto, is about 1 or 2 centimeters around. es como 2 o 3 centímetros alrededor. And that is the most dense layer of the subtle body. Esa es la capa más densa del cuerpo sutil. The subtle Son como physical, 2 centímetros the subtle physical, del cuerpo sutil, but a layer which the mother Físico. calls the nervous envelope. que llama la madre la envoltura nerviosa. It is nervous because it connects to the nerves of the body, Es nervioso porque conecta con los nervios del cuerpo and yet it is part of the subtle body. y sin embargo es parte del cuerpo sutil. It has a physical density. Tiene una densidad física, You can feel it in this way, lo puedes sentir en esta and yet manera, to the physical eyes it is not visible.
Sin embargo, del ojo físico no lo ve. But if you feel your fingers, if you feel your hands together, you can feel the layers touching. Pero si pones las manos una al lado de otras, And you sientes will estas notice capas this layer is, tocándose. this is the layer which protects you from all illness. From all, Illness. esta es la capa que te protege de toda enfermedad. Any illness has to pass through this layer to get into the physical body. La enfermedad tiene que pasar a través de esta capa para entrar tu cuerpo físico. When this layer is strong and thick, you don't fall sick. Cuando esta capa es fuerte y gruesa, no te enfermas. When it is thin and has holes, then you get Cuando es illnesses. muy débil y tiene agujeritos, entonces cuando entra la And enfermedad. you'll also notice a connection with your emotions. Y también notas la conexión con tus emociones. When you are pessimistic, tired, negative, Cuando estás pesimista, cansado, negativo, you will feel it thin and full of holes. sientes que esta capa está muy delgada y llena de agujeros. When you're full of optimism, positivity, and energy, you'll Cuando feel estás it lleno large and thick. de energía, de positividad, lo sientes mucho más grueso, Yes. mucho más lleno. And that's why she calls it nervous envelope. It is connected with the state of the nerves also. Por eso lo llama envoltura nerviosa, porque está conectado con el estado de los nervios. So this we did as an exercise for many reasons. Hemos hecho este ejercicio por muchas razones. Not only for the experience of the peace which fills you No solo por la experiencia de la paz que te llena and which can change the body substance even, y que puede incluso cambiar la sustancia del It's very cuerpo important. físico. but Esto es muy importante, pero especially to get this experience of mind becoming completely silent without thought, especialmente para tener esta experiencia de la mente sin pensamiento, without any effort on your part. sin ningún esfuerzo por tu parte. And I would like you to do this evening after you go home. Me gustaría que esto lo hicieras esta noche cuando vayáis a casa, You sit quietly, sentarte remember the peace, tranquilamente, recordar la paz, close your eyes, cerrar los ojos and lean back into the peace y apoyarte hacia atrás en esta paz until you recover this dense layer around the hasta que heads recobras esta sensación de la capa and then around the densa body. que rodea todo el cuerpo. And immediately as you're able to reach that, you will find your mind becomes quiet without effort. Inmediatamente cuando llegas a ese punto, encontrarás que tu mente se ha quietado. And you can use that occasion to practice staying in this silence of mind without effort. Y puedes utilizar esto para permanecer en el silencio de la mente sin esfuerzo. If you work on this for a while, Si trabajas en esto durante un tiempo, very quickly you will develop a new habit. rápidamente vas a desarrollar un hábito nuevo. You will be able to keep your mind silent whenever you want, as long as you want. Vas a poder dejar que tu mente esté en silencio todo el tiempo que tú desees, cuando quieras. And when you choose to think, it will be a full concentrated thought. Y cuando desees pensar o decidas pensar, va a ser un pensamiento concentrado y completo, Which will have a much greater power of effect. que tendrá muchísimo más poder, Because all your energies will be focused on a single porque thought. toda tu energía estará focalizada en este pensamiento. Instead of restlessly scattering away the En vez energy. de tantos pensamientos muy inquietos y dando... So with this, your base for developing intuition will be solid. Así, la base de desarrollar tu intuición va a estar formada. Or whenever you need to have an insight of intuition, you can lean back into the peace Así que cuando tengas necesidad de tener esa intuición, puedes ponerte en esa paz, and turn upwards to receive the intuition. volverte hacia arriba para recibir la intuición. This exercise has two other benefits for the intuition. También tiene dos más beneficios para la intuición. And this relates to the next two practices for the intuition. Y esto se relaciona con las siguientes dos prácticas de intuición. So we saw that the agitation of the mind blocks the intuition normally. Hemos visto que la agitación de la mente bloquea la intuición, But the other thing which prevents us from receiving intuition is being too much on the surface of Y our la consciousness. otra cosa que evita que nosotros recibamos la intuición es estar demasiado hacia afuera, con la conciencia hacia afuera.
en la Because superficie. when the intuition flows into us, Cuando la intuición fluye hacia nosotros, it Adentro. enters into the subtler layers first and then comes outward. entra primero en las capas sutiles y luego va hacia afuera. The receptive layers are inside. Las capas receptivas están dentro. The surface is the least receptive. Is the least? Least receptive. La superficie es la menos It's the receptiva, most gross, la más most gruesa. insensitive. So, shifting your center of awareness inward Se makes pone- you more receptive to the intuition. Cambiar tu centro de atención hacia adentro te hace más receptivo hacia la intuición. So, this is the second method Eso es el segundo método that Sri Aurobindo recommends. que Sri Aurobindo recomienda. To consciously shift the center of awareness inward. Conscientemente cambiar el centro de atención hacia adentro. A simple way to do this is by becoming conscious of your love and devotion for the divine. Una forma muy sencilla de hacerlo es ser consciente de tu amor y tu devoción hacia el divino. You feel deep within you the part Hacia el divino. Consciente de tu amor y devoción. you feel deep within you the part where you feel the love for the Divine Mother. Sientes dentro de ti la parte en que sientes el amor hacia la Madre Divina. And the center of that is deep within you. Y ese centro está muy dentro, muy profundamente dentro Because de the ti. source of that is from the soul, from the psychic being. Porque la fuente de ello es el ser psíquico y el alma. And from there it reflects into your emotions. Y desde ahí se reflejan tus emociones. So when you feel an emotional love for the divine, it is an excitation, it is not the pure love. Cuando sientes una amor emocional hacia el divino, es una excitación, no es el amor puro. When you become quiet and lean back into this deep love for the divine, Cuando permaneces quieto, calmado y te apoyas en este amor profundo hacia el divino, that leads you deeper and deeper all the way to its source in the psychic being. eso te lleva más y más profundamente a su fuente en el ser psíquico. So if you shift inward, Así, si vuelves tu atención hacia adentro, the deeper you are able to go, the more you are able to receive the pure intuition. cuanto más puedas entrar hacia adentro, más eres capaz de recibir la intuición. When you experience this descent of the peace, Cuando experimentas este descenso de la paz, the emotions become quiet las emociones se tranquilizan and the capacity to go deep into the pure love for the divine is easy. y aumenta esa capacidad de ir profundamente hacia el amor puro del divino. You don't get stuck with the emotions on the surface. No te quedas aturado en las emociones de la superficie. So when you want to receive the pure intuition, you make everything quiet, Así que cuando quieres recibir la intuición, permanece tranquilo, shift your center inward pon tu atención, vuelve tu atención hacia adentro by remembering the love for the divine y recuerda el amor hacia el divino. and centering yourself in your deeper aspiration. Y te centras en tus aspiraciones más profundas. And then from there turn upward. Y desde ahí vuelves hacia arriba, te vuelves hacia arriba. This is the second method, the shift inward, Este es el segundo método, el ir hacia adentro, which takes you automatically to the third method, which is the turning upward. que automáticamente te lleva al tercer método, que es volverte hacia arriba. Because the source of the intuition and the center of the intuition is above the head. Porque la fuente de la intuición y el centro de la intuición está por encima de la cabeza. It is from there that it descends into you, Es desde ahí que desciende hacia ti, in your inner layers, a las capas internas, and from there reflects outward. y desde ahí se refleja hacia afuera. Or from there it enters into the mind De ahí entra a la cabeza and comes forward. y viene hacia adelante. So sometimes people will say, La cabeza no, a la mente. sometimes people say, I felt the intuition coming from inside. A veces dice la gente, sentía la intuición que entraba desde dentro, But it came inside first from above. pero cuando vino hacia adentro, vino primero desde arriba. So especially when you feel the intuition in the heart region, one feels it as if coming from inside. Pues especialmente cuando sientes la intuición que viene de la región del corazón, viene desde adentro. But in the head, often you can feel directly something descending from above. Pero en la cabeza a veces puedes sentirlo
viniendo directamente desde arriba. So the second method is the shift inward, which makes you receptive to the higher influence. O sea, el segundo método es esa vuelta hacia adentro que te hace más receptivo hacia la intuición que viene desde arriba. If you live in the bhakti and the devotion for the divine, Si vives en el bhakti, en la devoción hacia el divino, this tends to happen automatically. eso tiende a pasar, a ocurrir automáticamente. But you should be careful not to allow the emotions and their agitation and excitation to mix. Pero debes de tener cuidado con las emociones agitadas e inflamadas de que no interfieran. So you will see in many bhakti traditions, they will have a lot of singing and Así, dancing. en muchas tradiciones bhakti verás que hay muchos bailes y muchos cantos, But that is the easiest way to lose the connection. pero es la forma más fácil de perder la conexión. There is an excitation in the emotions Hay una excitación de las emociones which covers the purity of the inner psychic influence. que cubre la pureza de la experiencia interna psíquica. So the mother always recommended a quiet devotion and not an excitation in the emotions. Así la madre siempre recomendaba una devoción tranquila, de quietud, más que de excitación. So even if you want to sing with devotion, Incluso si quieres cantar con devoción, it should be the pure stream of devotion debía ser un flujo directo de devoción, and not the excitation of emotions. pero no la excitación de la devoción. So this is the second movement of a shift in. Esto es el segundo movimiento, And the el third movement volverse hacia adentro. La tercer Is movimiento the shift upward. es volverse hacia arriba. Now here there's something very important Sri Aurobindo describes. Una cosa que describe Sri Aurobindo, Because the center of the intuition is just above the head. porque el centro de la intuición está justo por encima de la cabeza. The closer you come to the center, the more directly you can receive the intuition. Cuanto más cerca te pones del centro, más rápidamente puedes recibir la intuición. So if you are in your thought in the head, Si estás en los pensamientos en la cabeza, you will notice the center of thinking is generally here, at the center of forehead and inside. puedes observar que el centro del pensamiento está aquí. So you say, I'm thinking. Y dices, estoy pensando, pones el dedo ahí. Oh, here's another experiment you can do. We'll do another Otro experiment. experimento que podemos hacer, que puedes hacer. Notice where your consciousness is located in your body. Fíjate en dónde la conciencia está situada en tu cuerpo. By touching, let's say, your hand Si tocas tu brazo and your shoulder, y tu hombro, which feels closer to you? ¿cuál se siente más cercano? Which feels closer? The shoulder. Shoulders? Okay. Shoulders and temple. Which feels closer? Temple. Temple. Everybody? Okay. ¿Qué se If siente someone más says something cercano? different, please don't worry. Okay. Feel free to say if you have a different experience. Si tienes otra experiencia, dilo. Okay. Between temple and forehead, which feels closer? ¿Qué te sientes más cercano? O sea, la frente o esto de aquí? Frente. Más cercano aquí. Aquí. Nearer to what? Yo la frente. To you. Más sense cerca of I. de tu sentido de ser, yo. Ay, yo la And frente. which part of the forehead is the closest? ¿Y qué parte de la frente es la más cercana? El centro. In the middle. Aquí. Interesting. ¿En el Everybody medio? comes here? Sí. En el Somewhere medio. here? Sí. En el medio. So that means you are located here. Así que tú estás aquí. Interesting. Es interesante. But there's something else very interesting. Hay otra cosa interesante. If you express with mime Si expresas con la mente, gesture, con mimo, how will you say I? ¿cómo dices yo? You say I. Ay. You don't say I. No dices yo, dices yo. What is the difference between this and this? ¿Qué es la diferencia entre esto y Bueno, esto? después de todo lo que hemos hecho, igual sí. Pero obvio, maybe your eye is here.
We'll come to that. We'll come to Vamos a that. llegar a eso. But what's the difference between this I and this I? ¿Cuál es la diferencia entre este yo y este yo? What's your experience? Just ¿Cuál? observe. ¿Cuál es la observación? ¿Cuál es la experiencia? Interesting. Es interesante, ¿eh? We have two eyes. Tienes dos yo. Piensa más. This Ya one lo thinks. pensaré. I will think. El descanso. When you say like that, I think. You feel. Yes. Sí, sí, sí. Desde I aquí feel, sientes. Siento, I yo think, pienso. I feel. Yes. But both are I. There are two centers. Tenemos dos centros. Yo pienso, yo siento. Son dos. This is more a sense of existing. Esto es más una sensación de existir This is more a sense of thinking. y esto es más un sentido de pensar. Because we are mental beings first. Porque primero We somos, feel our thoughts here and so we feel ourselves here. somos seres pensantes y por tanto sentimos nuestros pensamientos aquí. But because we are a soul that has a thought and a mind, Pero como somos un alma que tiene una mente, the center where we feel the psychic being is more easily el felt through here. centro donde sentimos el ser psíquico es más aquí. en el Actually, the corazón. psychic is everywhere. El ser psíquico está en todas partes, Through here, we feel its influence more directly. pero a través del centro del corazón lo sentimos más directamente. There's actually a third center of I in the body. Pero hay otro tercer centro de yo en el cuerpo. Where do you feel it? ¿Dónde lo sentimos? En el stomach, en el En el ombligo. When your survival is threatened, when the survival of your body is threatened, Cuando te amenaza la supervivencia, you'll feel here something pulling you back. te sientes algo que te estás tirando hacia atrás. So you're on a tall building, you lean down, Estás en un edificio, en una altura in the- grande, in the te stomach- apoyas y sientes que algo te tira hacia atrás. the fear pulls you. El miedo. So te tira this hacia is atrás. the center of your physical body. Este es el centro de tu cuerpo físico. This is the center of your emotional body, Este es el centro de tu cuerpo emocional. but also behind it the psychic center. Pero también detrás está el centro psíquico. And this is the center of your mental body. Y este es el centro de tu... So your thoughts Cuerpo actually mental. form inside here and come out through here. Así que tus pensamientos se forman ahí dentro y salen a través de allí, de esa Through the parte. forehead, you will see the thought emerging. Desde la frente vas a ver los pensamientos salir. And therefore, logically, the center of intuition is above the head. Así, lógicamente, el centro de intuición está por encima de la cabeza. Interesting. And yet, you want to receive the intuition in your thinking mind. Y sin embargo, quieres recibir la intuición en tu mente pensante. So, what you do is you become conscious and silent in your thoughts. Así que lo que tienes que hacer es ser consciente y permanecer silencioso en tus pensamientos. And from here, you turn your awareness upward to this center. Y de aquí vuelcas tu atención y tu conciencia hacia arriba. So that you can receive what descends from here into your mind. Así puedes recibir lo que desciende aquí adentro de tu cabeza, de tu mente. Okay? But it's not the best thing yet. This is Pero no es logic. lo mejor, es lógico. There's one more thing you can do. Hay And una this is what cosa Sri más. Aurobindo recommends. Una cosa más que puedes hacer que recomienda Sri Aurobindo. Shift the center of thought from here to the top of the head. Cambia el centro del pensamiento desde aquí al punto de arriba de tu cabeza. And then shift it above the head. Y entonces pásalo más arriba de tu cabeza. Think from here instead of here. Que piensas desde aquí en vez de desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Above it. Pasas el pensamiento de aquí So- a aquí. Aquí justo por encima. How can you Yes. possibly do So that? we will do this as an exercise now. Haremos un ejercicio ahora. It's actually not difficult. It's not difficult at all. It's actually great fun. No es difícil, en realidad es muy divertido. Okay. So again, you close your eyes. O sea, cerramos los ojos. Become conscious of this center of thought in the head. Hazte consciente de este centro del pensamiento en tu cabeza. So center yourself in the head. Céntrate en la cabeza. And now effortlessly make your mind completely quiet. Y sin esfuerzo, haz que tu mente esté completamente callada en silencio, en quietud.
And now very gently shift this center upwards to the top of the head. Muy lentamente cambias esta atención al centro de tu cabeza, arriba, en el punto encima de tu cabeza. That point where you were concentrating earlier. Ese punto donde antes estabas concentrándote. And stay there. Y permanece ahí. Stay there until it feels natural and comfortable. Permanece ahí hasta que lo sientas cómodamente, de forma natural. And now staying there consciously, Permaneciendo ahí conscientemente, let your eyes half open. permite que tus ojos se abran a medias. If you find you lose the center, close your eyes again, shift to the center, and then let your eyes half open. Si sientes que pierdes el centro, vuelve a cerrar los ojos, ponte otra vez en ese punto encima de la cabeza y otra vez vuelve a abrir a medias tus ojos. And if you find it easy to do it with eyes half open, then let your eyes fully open. Si encuentras que es fácil hacerlo con tus ojos medio abiertos, hazlo con los ojos completamente abiertos, Keeping your awareness still at the top of the head. manteniendo tu atención en ese punto encima de la cabeza. Notice it's not difficult. Observa que no es difícil. One of the benefits is that your thoughts are naturally more free, more light. Uno de los beneficios es que tus pensamientos son naturalmente más libres y más ligeros. Right now, it may be easy. Ahora mismo podría ser fácil. Afterwards, you may find by habit it may drop back inside the head. Después puedes sentir que por hábito puede saltar, bajar dentro de la cabeza. And when you find that happening, you can simply shift it back to the top of head. Cuando sientes que la atención ha bajado hacia más interior de tu cabeza, vuelve al punto encima de tu cabeza. And now one more step we will do with your eyes open, with your awareness centered at the top of the head. Ahora con los ojos abiertos y con la atención puesta en ese punto encima de tu cabeza, Very gently shift the center a little bit above the head. muy suavemente cambia la atención a un poco más arriba de la cabeza. Feel the space just above and center yourself there, Siente, approximately. siente este espacio justo por encima de tu cabeza, The exact location is not important, it's slightly above the head. un poco más arriba de la cabeza. No es importante exactamente, es un poco más arriba de la cabeza. And with your eyes still open. Así con los ojos abiertos, If necessary, you can close your eyes to intensify the awareness there. si es necesario puedes cerrar los ojos para intensificar la atención y la conciencia en ese punto And then open again. y los vuelves a abrir.
And try to stay like this through the rest of the evening. Procura permanecer así el resto de la noche, de la tarde-noche. If it drops by habit, whenever you become conscious, just shift it back. Cuando baja de repente esa tensión, vuelve otra vez a ponerla hacia arriba. You A notice subir. there is no strain or tension. It is a Sí. very relaxed position. Sin tensión. Una postura relajada. It's just that it's new. So it feels a little different. Es un cambio nuevo. I think everyone was able to do. Creo que It's todo el still mundo there, ha podido yes. hacerlo. Anyone has difficulty? ¿Alguien ha tenido dificultad? Easy. Fíjate. Okay. Stay like this. So this is the third thing Sri Aurobindo recommends. Es la tercera cosa que recomienda Sri Aurobindo. First, make your mind quiet. Primero, haz tu mente tranquilizarse, aquietarse. Shift your awareness inward. Vuelve tu atención hacia adentro Shift the center of thought above the head. y cambia el centro de pensamiento al punto por encima de tu cabeza. Now this is the optimum state to be able to receive the intuition. Esta es la forma óptima, el estado óptimo para recibir la intuición. But it is also the natural state for the new consciousness. Pero también es el estado natural para la nueva conciencia. So work on this until it becomes more and more your normal. Podéis ir trabajando en esto hasta que poco a poco, más y más, se convierte en estado normal, en la forma normal de estar y de ser. What we did as an exercise for the descent of the peace Lo que hicimos como un ejercicio del descenso de la paz effectively makes all three things easy. hace que esas tres cosas se unan y se hagan fáciles. Because with the peace, there is an automatic silence, not just of mind, but of all the layers of your consciousness. Porque con la paz hay no solamente un silencio automático, sino que un descenso de esa paz y de ese silencio a todos los cuerpos. With the awareness of the subtle physical body, your consciousness is automatically shifted deeper. Con la conciencia o la atención a tu cuerpo sutil, físico, automáticamente la atención se vuelve hacia adentro. And because we started the movement with an opening above the head, Porque hemos empezado ese movimiento de abrirse a un punto por encima de la cabeza. this center is automatically Este activated, centro, punto encima de la cabeza, automáticamente se abre and you can easily center yourself above head. y fácilmente puedes volver a poner esa atención en el centro. So as a Encima de la practice, cabeza. it can be one of the most effective. Con práctica puede ser una de las formas más efectivas. And if you can allow the peace to settle in you permanently, Si puedes permitir que la paz se siente en ti permanentemente and renew it every day, y lo renuevas cada día, you will find its effect on your whole nature to be dramatic. vas a encontrar el efecto en toda tu naturaleza que sea impresionante, dramático. Very quickly, you will find your tendency to react will fade away. Que vas a encontrar que tu tendencia a reaccionar va a desaparecer. Your consciousness will be more deeply centered, La conciencia va a estar más centrada más profundamente, más para adentro. it will be more conscious of the subtle layers of things, Va a ser más events. consciente de las capas sutiles de ti mismo y de las cosas and influences which come on you on those subtle layers. y de las influencias que llegan hacia ti a través de los cuerpos sutiles. And if you have combined this with the shift upward, Y si esto lo combinas con esta atención hacia arriba, then you will find the events of intuition flashing into you will be more and more frequent. vas a tener más frecuentemente los eventos de la intuición viniendo como flashes hacia ti cada vez más. It will be more frequent without any other effort. Sin ningún otro esfuerzo va a ser mucho más frecuente. And when you need especially to make a decision or you need a special help or guidance, Cuando especialmente necesitas una decisión, tomar una decisión, una guía, you'll find it easy to put yourself in this state encontrarás fácil ponerte en este estado in which the intuition will be smooth and free, en que la intuición puede llegar suavemente, tranquilamente y libremente, without mixture, without confusion. sin mezclas.
she wants to ask. El hecho de poner la atención aquí, en esta vez, me remitió al segundo, al tercer ejercicio que hicimos, de cuando dijiste, esto se abre como una flor, ¿te acuerdas? When you said it opens like a, putting attention here, it opens like a flower. Está la flor abierta ahí. Now the flowers, they're open. Very good. It should stay like this. Debe permanecer así, muy bien, muy bien. Menos mal, bueno. Thank goodness. I use that vocabulary of the flower opening Uso este vocabulario de la flor because it actually is the consciousness like this closed, which just opens like that. es tal cual como la flor, que la conciencia está así cerrada y It se is abre like a como una flower. flor. It Es feels tal like a cual. flower opening. Cuando se abre, ves que una flor se abre, es así. De hecho, en muchas esculturas de She's diosas done lots of tienen ahí sculptures un loto o una flor que se abre, ¿no? Tiene que ver con lo que está hablando. of a Hay flower that muchas, en la opens up. India hay muchas imágenes en las que en la cabeza aparece una flor, algo que está abierto. That the head is like a flower that opens. Mhm. She's done a lot of sculptures like that. Lo que pregunto es si eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Is what she has done is it has to do with what you're doing. Yes, it is. In the symbolism, it represents the opening of the consciousness of the En el mind. simbolismo sí que representa la apertura de la conciencia. And maybe she was trying to open. Yes, no, she felt it intuitively. As Lo, this lo movement. sentiste intuitivamente. Pero también por lo que ha preguntado en Edina, ¿no? También por lo que ha preguntado en Edina Sí. y lo que le ha explicado él de la flor, ¿no? Sí. Que se abría. Hay una sensación de movimiento ahí, como si algo se moviera. It's a feeling of movement there Okay, in yes. that part. Yes. Sí. Normal, todo Yes, normal. normal. Y yo quería compartir que justo antes de que él viera la imagen de la flor, Just before you gave the image of the flower, yo he sentido el loto abrir, bueno, he sentido, he como visualizado as if she saw the un lotus loto flower, abriéndose en lotus la opening. cabeza. Es como Un si loto, precisamente. la flor de loto, especially the lotus flower. It's the most natural symbol of the opening of consciousness. Es el símbolo más, But that's how you claro feel de it. la That's why apertura. it is the symbol. es el símbolo. Y notar como una presión She que felt like a casi, pressure. casi duele. No es un Almost- dolor intenso, sino Almost casi painful. duele cuando pongo la atención. Yes, ahí. in the beginning, but afterwards it became normal. No, aquí. En el principio o siempre, Todo el rato. all the Okay. time. When you feel that like uncomfortable, simply relax that part and let it open. Cuando te sientes incómodo así, simplemente relaja esa parte y deja que ocurra. The pressure is uncomfortable when something is closed and resists. La presión es incómoda cuando algo está cerrando. se The está moment cerrando. you relax and open, you'll find the pressure El just momento que dissolves. te relajas y te abres, ya no sientes esa incomodidad. And the presence flows freely. Porque la presencia ya fluye Do it now. libremente. Do Hazlo it ahora. now. Simply feel this part where you feel the pressure and relax and open. Siente esta presión en esta parte y relájate y ábrete. Sí. It's gone. It's better. ¿Se ha ido? It's gone. Es más suave. It's softer but still there. Do it again. Do it Otra it's vez. completely dissolved. And then just allow the presence to flow through without any Simplemente barrier. deja que la presencia fluya a través tuyo, Completely relaxed and open. completamente relajada y tranquila. So now it is a pleasant sensation. Sientes la presencia. Siento presencia, pero no es presión. But it's pleasant. No, it's a present, not the pressure. Yes. Good. Bueno, Habla más fuerte. Por sí, este centro que tenemos sobre la cabeza, That center we have above la our primera vez head. que lo sentí es a través de la telepatía. A través de? Telepatía. The first time he felt it is by telepathy. Entonces no sé si es el mismo centro. Is de it the same intuición, center that you when you have telepathy, or is it different?
It depends what you mean by telepathy, Depende de lo que quieres decir con telepatía. because one can transmit and receive on many levels. Porque uno puede transmitir y recibir en muchos niveles, a muchos Most often, what you feel, and what we discussed in the morning, the mother feels the connection with the child. Muy a menudo es como la madre que dijimos esta mañana, que siente la conexión con el niño, It's at the con el level of the hijo. physical vital energies. Son energías físicas y vitales. So there's a telepathy taking place of the Ahí. child's feelings and sensations which the mother feels. Es una telepatía que la madre siente, las sensaciones que Parecidos. siente el hijo. And that's of the Parecidos. physical vital range. Es del nivel físico vital. There is a telepathy of pure thought, Hay una telepatía de tu pensamiento. which is often the case when you are in a classroom and somebody is teaching you something, Es muy a menudo que estás en and there's a transmission of ideas. una clase que alguien te está enseñando algo y hay una transmisión de And ideas. that's generally in the center of the forehead. Y generalmente es en el centro de la frente. If you listen to a politician Si escuchas a un político who is giving you a speech to get you to vote him, que está dando un discurso para que le votes, it is a transmission in this region of the emotions, es una transmisión en la región de las and emociones, particularly of the lower grade of life energies. la parte más baja de las energías de vida, vitales. You must do this! Tienes que hacer esto. Shaking Sí, you sí, here. y te sacude el tema vital And he grips you and pulls you. y te coge y te arrastra. And you get excited, you Y get entonces te agitated. excita. But if you think about it, Pero si piensas en ello, why am I excited? dice, ¿por qué me estoy poniendo así? This part is not affected. There's no transmission of thought. It is No hay only transmisión passion. del pensamiento, es emocional. But in a classroom, it will be pure thought. Pero en una clase de enseñanza será pensamiento. So the center above head El centro por encima de la may cabeza transmit something more of a higher grade than thought. se transmite algo de un nivel mucho más If elevado. there is an intuitive transmission, it might be more from here. Podría ser una You can transmit on all Transmisión. levels. intuitiva. Puedes transmitir con muchas partes. O recibir, ¿no? Transmit. Does and it answer your question or you want something more? receive. It doesn't answer your question. Sí, claro, cierra un poquito. Qué diferencia, ¿no? But you Con had something more specific you want to ask? La sensación no es como un loto, era como una antena de radio. You understand? Tenía contacto con una persona que vivía en Italia. Entonces, cuando yo pensaba con esa persona, el pensamiento siempre es aquí. Yo recuerdo a esa persona, yo estoy con aquella persona y siempre es aquí. Me di cuenta pero me gustó mucho de entenderlo, de que cuando yo pensaba es aquí, pero a veces entendía algo porque estaba distraído y lo notaba desde otro sitio. Entonces llamaba por teléfono y me decían, te estaba escribiendo una carta. But she had a connection with a friend in Italy, and he thought about her from here, from the head, and then when Pero a veces no pensaba, sino que Exacto. oía algo, no sé por qué, y entonces cuando lo percibía y llamaba por teléfono me decían, pues es que estaba escribiendo una carta o estaba haciendo otra cosa refiriendo a mí. Entonces por eso pensaba que era como una telepatía. and that's why when he thought about it, she telephoned her, and she was doing something Right. that connected. So he thought that was telepathy. Okay. Yes. But it's happening all the time. We're just not conscious. Está pasando todo el rato, pero a veces no somos You conscientes. remember someone and the telephone rings. ¿Te acuerdas de alguien So y the de question repente is, llama el teléfono? Is llama- it because you remembered that they remembered and called you, or is it because they were calling you that you remembered? No sabemos si es que cuando tú te acordaste de ella, ella lo sintió y te llamó, o bien ella estaba acordándose de ti y entonces te llamó, y entonces tú lo sentiste antes, ¿no? In Entonces, la fact, percepción in fact, esta la notaba aquí. It was above his head. in fact, we are constantly exchanging communications on all levels that we are not conscious of. No somos conscientes de la continua intercambio de comunicaciones que tenemos en todos los niveles. And we are also receiving things on all levels that we are not conscious of. Estamos recibiendo cosas a todos los niveles que no somos conscientes de ellas. So when you shift yourself into this inner layer,
Así que cuando pones tu atención a esta capa interior, what you experienced as the subtle physical body que experimentas este cuerpo sutil and the físico, larger cocoon extension, y el cocoon, you become conscious of all the things which come into you on all these levels. te haces consciente. Cuando estás ahí dentro, te puedes hacer consciente de todas las cosas que entran a estos niveles, a distintos niveles. And when you're conscious, you have a choice to accept or refuse. Y cuando eres consciente de lo que te está llegando, puedes elegir aceptarlo o rechazarlo. When you're not conscious, then you're constantly pulled and pushed by all kinds of Y influences. si no eres consciente, pues constantemente te están tirando y llevando a todo tipo de influencias. But when you are conscious, you can start making a choice and begin to change. Y cuando eres consciente, puedes empezar a elegir y empezar a cambiarlo. So always it's better to be conscious than Siempre es not mejor conscious. estar más consciente que no inconsciente. And especially become conscious of these higher ranges within you. Y sobre todo ser consciente de estas más altas niveles, From where you can open to the higher intuition donde and puedes receive. abrirte a esta intuición más elevada. Any other questions? Más preguntas. La intuición, para algo que necesitamos saber, como dijiste al principio, de que tenemos un problema y queremos una respuesta, viene del mismo lugar donde viene el contacto con el divino. Marianela, ¿Qué ha dicho? A ver, la intuición empieza. Sí. Esa respuesta que necesitamos cuando hay algún problema y que si That esperamos intuition no that comes when you need an answer to a problem. Muy bien. ¿Viene del mismo sitio de donde viene la energía del divino? La energía de? El divino. Does it come from the same place that the energy of the divine comes? The intuition that gives us the solution. It may not always be the pure intuition from the divine consciousness. A veces no necesariamente es la energía pura del divino. It can be a reflected intuition or a mixed intuition. Puede ser una intuición reflejada o And mezclada. especially when it comes to the heart region, it has already gone through 2 levels of filtering and reflection. Cuando, especialmente si viene de la región del corazón, ya ha pasado por 2 niveles de filtros e So, interferencias. In the normal human life, when we say we have an intuition, En la vida normal, cuando decimos tengo una intuición, it's a very diluted part of the true intuition. es una parte muy diluida de la verdadera intuición. But as we grow to experience the direct action of the intuition, A medida que nosotros crecemos en el experimento de la acción directa de la intuición, that comes from the same source as the divine consciousness. eso sí que viene desde la misma fuente de la energía divina. Es que yo tuve una experiencia que tenía un problema con alguien y quería ayudarme, pero There was an experience that she no had a sabía cómo problem with ayudarle. who want to help Y her. entonces le pedí ayuda a Madre. Then she Dice, asked "Madre, for ayúdame help porque yo no puedo." for Y mother. vino como si fuera una intuición clarísima lo que tenía que hacer. And then that came like an intuition, a very clear Y thing fue that efectivo, what ¿eh? she had to do to help that person. Y fue muy efectivo. That was very effective. Yes, exactly. ¿Sí? ¿Eso viene por el mismo sitio? Yes. That comes from the same place. Yes. Sí. Mira, pedir y recibir. So she asked and she received. Yes, exactly. And this should be normal for us. Y esto debía ser lo normal para todos. That's the whole point of this. Eso es todo el objetivo de todo lo que estamos haciendo. But see, now there are 2 things. We'll close now the discussion with Y this. ahora cerramos la discusión. There's a difference between living in the mind and receiving an intuition from above. Hay una diferencia entre vivir en la mente o recibir una intuición de lo más alto, Or rising into the intuitive mind and living in the intuitive mind. o elevarte a la mente intuitiva y vivir en la mente intuitiva. This should be our goal. Esto debía ser nuestro objetivo. But as a first step, all that we have discussed Como primer paso en todo lo que hemos hablado, will prepare us to be in the mind to receive the intuition influence. nos va a preparar para estar en la mente y recibir la intuición.
La influencia. As the intuitive influence begins to descend more and more often, A medida que la influencia intuitiva desciende más y más a menudo, it will fill your mind with a light, va a llenar a tu mente de la luz, de luz, make your mind plastic and transparent to the intuition, hacer tu mente plástica y transparente a la intuición, and you'll find spontaneously as if your consciousness rises above or is pulled up. que vas a sentir que espontáneamente tu conciencia va a elevarse y va a ser atraída hacia arriba. And if you allow yourself to be carried, Y si permites que te lleve, you'll find gradually the center of thinking itself and the center of awareness will shift more and more into those higher levels, vas a which we sentir discussed before. que el centro de atención, el centro de conciencia va a estar cada vez más y más en los niveles más elevados. And in the beginning, there will be an oscillation, Al sometimes principio higher, habrá una sometimes lower. oscilación, a veces arriba, a veces más abajo. Until gradually, more and more, it will live in the higher, less in the lower. Y gradualmente más y más va a estar más en lo más alto y menos en lo más And bajo. in this way, gradually, the center of awareness will shift more and more into the intuitive mind. Y así el centro de atención, de conciencia, va a estar cada vez más en la mente intuitiva. And at that point, we will be the pioneers of the new species of humanity. Y en ese punto vamos a ser los pioneros de la nueva especie de la humanidad. But it is well within our reach. Pero que está a nuestro alcance. Everything inside us is ready. Everything inside us Is ready. Todo dentro de nosotros está preparado. All the evolution of the last million years has brought you to this point. Toda la evolución de los últimos millones de años nos han traído a este punto de la evolución. The deepest aspiration of your soul is to realize La the más divine profunda consciousness. aspiración de tu alma es realizar esto. And so the more you grow in this, the more deeply fulfilling your life becomes. Cuanto más crezcas en esto, más estará completa tu vida, más satisfactoria será tu vida. And the more the joy of the soul that it is fulfilling its purpose in life. Y más tendrás la alegría del alma en que estás cumpliendo su propósito en la vida. And the more your life is filled with the divine presence. Y así cada vez más tu vida está llenándose de la presencia divina. And it is always the divine presence which gives meaning and joy to life. Y siempre es la presencia de vida la que da significado y alegría a tu vida. If you feel your life meaningless and empty, it is because you are missing the divine presence. Si sientes que tu vida está vacía y no tiene sentido, es porque te falta esa presencia divina. When that presence begins to fill you more and more, you feel your life becoming so full of meaning and joy. Cuando esa presencia divina te llena cada vez más, cada vez estás sintiendo más que hay sentido, que tu vida tiene sentido. And it is a causeless joy. Y es una... Whatever may happen externally, you always have that fullness. Cualquier cosa que pase por fuera, que te suceda, siempre tienes esa alegría y esa completitud interior. And that's the only way you can truly live life. Y es la única manera de realmente vivir la vida. El Ananda, Yes, Ananda. ¿Perdone? Ananda. el Ananda, lo que llaman Ananda. ellos el Ananda. Yes, with the light. The Ananda. Ananda. Yes. Yes. The fourth, el Fourth. cuarto. The fourth exercise. Oh my goodness, she knows, she's attending. Está con atención. La cuarta. So the fourth exercise is basically taking all the activities of your mind and lifting them to their highest potential. La cuarta ejercicio es tomar todas las actividades de tu mente y elevarlas a la más alto potencial, Until they reach the limit of their capacity, hasta que lleguen al límite de su capacidad, exceed the limits of the mind, excede los límites de la mente and join with the higher working of intuition. y se une a los más elevados centros. So this is something which I don't normally speak of in detail, Normalmente no hablo mucho de esto en detalle, because for most of us, we don't work to develop our mind's powers. porque la mayor parte de nosotros no trabajamos para desarrollar nuestro poder mental. But I will leave you with two examples, Pero os dejo con dos ejemplos which you should put in practice. que deberías de poner en práctica. The first is the power of your memory. Primero es el poder de la memoria.
We have a memory which is very superficial mental, Tenemos una memoria que es muy superficial, but there is a higher memory which is an intuitive memory. pero hay una memoria Okay? que es la memoria intuitiva, más elevada. And our effort will be now to take this intellectual memory and link it and open it to the intuitive memory. Nuestro trabajo ahora es traer esta memoria intelectual a la memoria intuitiva. And the method is very simple. Y el método es muy sencillo. We've been doing it throughout since morning. Lo hemos estado haciendo toda la mañana. Every time you read something Cada vez or que know lees something algo new, o que sabes algo nuevo, become conscious that somewhere inside you, something already knew it. hazte consciente que algo dentro de ti ya lo sabía. It's as if you had a memory that you had forgotten. Tienes una memoria de que te has olvidado, And when you hear this or you read this, que cuando lo lees o lo ves, it reminds you of something which you had forgotten. lo oyes, te recuerda algo que te habías olvidado. Now become conscious of that part where you already knew it. Hacerte consciente de esa parte donde tú ya lo sabías. So at that moment, your physical, mental, intellectual memory, you are opening to the deeper intuitive memory. En ese momento estás abriéndote la parte intelectual, la memoria intelectual, a la más profunda memoria intuitiva. And gradually that begins to fill and replace this. Y gradualmente eso empieza a reemplazar la memoria intelectual. And there will come a point where Llegará un punto en que, whenever you want to know something, en cuanto quieres saber algo, instead of looking outside for information, en vez de buscar hacia afuera por la información, you will turn inward to the part where you already know the answer. vas a volverte hacia adentro a ese camino en que tú ya sabes la contestación. And you will enter the intuitive memory and say, yes, of course I know this. Y entras en la memoria intuitiva y dices, sí, esto ya lo sé. Okay? So that's the fourth method. Esa es la cuarta parte. And this I'm using only for the memory, but you can use for all other functions of the mind. Y Similarly. esto es para la memoria, pero todas las otras funciones de la mente sirve igual. Basically taking the normal functioning of mind and opening it to the equivalent intuitive powers. Es básicamente tomar la función normal de la mente y abrirlo a la parte intuitiva. And joining them until your mind itself rises into the intuitive. Y unirlos hasta que la mente se eleva So hacia the esa normal parte. intelligence functioning of the intellect will as if drift up and rise into its intuitive. Así que el funcionamiento normal del intelecto va a ir subiendo y elevándose. But if you do the first three, Si sabes los primeros tres, and then for the fourth you work on the memory aspect, just the memory y opening to para el remember. cuarto simplemente en la parte de la memoria. Remember and become conscious of the part where you already know it. Recordarla y hacerte consciente del camino que ya conoces. Anything you read, Cualquier cosa que lees even a news item that comes. o algo de una noticia que te viene. If it's new, you say, which is the part in me where I already know it? Y si es nueva dices, ¿cuál es la parte en mí que ya lo sabe en realidad? And that shifts each time a little bit. And Eso va cambiando, poco a poco va. so combined with the first three, the fourth then makes it complete. Combinado con los primeros tres, el cuarto lo hace completo. Thank you for reminding. So now you realize this is everything we've discussed is not only to you the most natural. Excuse me, everything. Everything we have discussed is the most natural. Es lo más natural para ti. Todo lo que hemos hablado es lo más natural para ti. You already knew it somewhere inside you. Ya lo sabías en alguna parte dentro de ti. It's real, it's true. Es verdad, You know it. es real. But it's all very much accessible to put into practice. Pero es muy accesible para ponerlo en práctica. And you can start with very small things. Puedes empezar con pequeñas cosas. Or if you feel the joy and you have the time, you O do si much more. sientes la felicidad, la alegría y tienes el tiempo, pues mucho más. And all these exercises can be done anywhere at any time. Y todos los ejercicios que he enseñado pueden hacerse en cualquier momento, en cualquier In the middle of routine work, en la rutina del trabajo, in the middle of office work, en la oficina, if you're walking in nature, caminando por la if naturaleza, you're sitting with friends and there is some chat going on, hablando con los amigos. any time you can do En one or cualquier more momento of these things. puedes hacer alguna de estas cosas.
And the very fact that you turn to want to grow into your higher intuition, Y el hecho de que tú quieres volverte hacia tu Remember intuición that- más elevada, the higher intuition is conscious of you. entonces esta intuición se hace consciente de ti. So when you turn to seek it, aspire Cuando for tú it, la buscas, cuando tú te vuelves hacia ella, it also reaches out and helps you to rise, también pulls you up. va a ir hacia ti y te va a traer hacia arriba. And when it starts acting to help you, Cuando empieza a actuar para ayudarte, your effort may be so little, tu esfuerzo puede ser muy pequeño, but what it will do will be much more than your effort. pero lo que la intuición va a hacer va a ser mucho más de tu In the esfuerzo. integral yoga, this is our primary effort. En yoga integral es nuestro esfuerzo principal. Our effort is to open in aspiration. Nuestro esfuerzo es abrirnos a la aspiración, So turn in aspiration, girarnos, open, volvernos con la aspiración, abrirnos, open, give yourself, entregarnos and allow the higher action to fill you and lift you y permitir que la acción más elevada te And- llene and build the experience in you. y te eleve y vaya creando la experiencia en So ti. you have to be plastic as you give yourself, Así que tienes que ser plástico, dúctil, whatever you mientras want, te entregas whatever you y choose. darte, entregarte. You know better. Lo que tú quieras, tú sabes mejor. Now comes the last part, Y ahora viene la última parte, which is perhaps the most profound secret. el secreto más profundo. This consciousness above, Hay esta conciencia, this por encima. intuition, this supermind La intuición, la sobremente, is all conscious, super conscious, la divine superconsciencia presence. de la presencia divina. It is the energy of the Divine Mother. Todo es la energía de la Madre Divina. It is the Divine Mother. Es la Madre Divina. Yes. Isn't it? It is her consciousness that fills you. Es su conciencia la que te It is llena. her knowledge that reflects in you and gives you intelligence. Es su conocimiento que refleja en ti y te da la inteligencia. The energy that you have La energía is que her tú universal tienes energy that is filling you. es su energía universal que te llena. When the body is healing itself, Cuando, it is her harmony which forms the template for the healing. cuando el cuerpo se está sanando a sí mismo, es su energía la que da la estructura, la base de la sanación. We have the illusion that we are separate and cut out. Tenemos la ilusión que somos separados y diferentes, But the real relationship of the soul, of the psychic being, pero la verdadera relación del alma, del it ser psíquico, feels itself a child of the Divine Mother es sentirse un hijo de la Madre Divina, and a part of her consciousness. una parte de su conciencia. But this is the truth in all of our parts. Pero esta es la verdad en todas nuestras partes. So even our intelligence, did you develop your intelligence? Nuestra inteligencia, ¿la desarrollaste tú? It grew. It was Creció. given to you. Te fue dada. In the same way, you don't develop your intuition. No desarrollas tu intuición. You open and give yourself and she fills Simplemente you. te abres y te entregas a ti mismo para que la intuición venga. She fills you with her intuitive consciousness. Te llena con su presencia intuitiva. So there are two approaches you can take. Así que puedes hacer dos acercamientos. One is you make the effort and you do all that we described. Así que haces el esfuerzo y haces todo lo que And then you hemos can hablado. say, I'm developing my intuition. Y dices, estoy desarrollando mi intuición. And it will be true, it will be correct. Y será verdad y será correcto. But it is half the truth. Pero solo la mitad de la verdad. The other half of the truth is the second method, La otra mitad de la verdad es el segundo método. where you will make all these efforts, Pero que haces todos esos esfuerzos, but you will say, the Divine Mother fills me and develops my intuition. pero dirás, la madre me llena y desarrollo mi intuición. And that will be the greater truth. Y esa será la verdad más grande. And that is why the constant insistence in Sri Aurobindo's writings Por eso la insistencia de las escrituras de Sri Aurobindo to open and give yourself to the Divine Mother está diciendo continuamente, ábrete y entrégate a la Madre Divina. and let her work in you and form Y in you. deja que ella trabaje en ti y te forme. She forms in you the higher levels of consciousness. Ella hace estas más elevadas. And because capas de she is doing it conciencia. with her capacity,
Porque ella lo hace con su capacidad. Her capacity is 1,000,000 times more than your capacity. Su capacidad es millones de veces más grande que la tuya. The rapidity of the change is also 1,000,000 times more than your Así, effort. la rapidez del cambio, la transformación es muchísimo más de todos los esfuerzos que puedes hacer. But your effort is necessary. Pero tu esfuerzo es If necesario. you just sit back and say it will happen, Si te sientas y dices, ya pasará, ya ocurrirá, then you're stuck in the old habit. estás en el viejo hábito. So everything we described as methods, as practices, as efforts, you should do. Todo lo que hemos descrito como métodos, como prácticas, como esfuerzo, lo debes hacer. Because that's how you will get free from the old human animal habits Así es como te liberarás de los viejos hábitos animales y humanos and make possible the higher action. y harás posible la acción más elevada. But know that the real work is being done by her action Pero in you. que sepas que el verdadero trabajo lo está haciendo ella en And ti. so the more you're able to give yourself with love, Cuanto más puedas entregarte a ti mismo con amor, with devotion, con devoción, with gratitude, con gratitud, and the more you feel yourself a part of her consciousness cuanto más te sientas tú parte de su conciencia, and the child of the Divine Mother, el hijo, el niño de la Madre Divina, the more easily her action will be in you. se facilitará cada vez más la acción de la Madre Divina en ti And the more rapid will be the result. y más rápido será el So crecimiento. never say, I am not capable. Nunca digas, no soy capaz, Because it's not your capacity which matters, it is her capacity. porque no es tu capacidad la que importa, sino la de ella. Your effort is needed, Tu esfuerzo es necesario, even without great capacity. incluso cuando tengas poca capacidad. But without your effort, she cannot act in you. Sin tu esfuerzo, ella no puede actuar. So all you need to say is, can you make the effort? Todo lo que tienes que decir, ¿puedo hacer el esfuerzo? That's all that's required from you. Eso es todo lo que se te pide. The capacity is hers. Pero la capacidad está ahí. And that is why in this integral yoga, Por the eso, results can be attained so rapidly. por eso en el yoga integral se pueden obtener los resultados tan rápidamente. Because you don't depend on your effort, you depend on her effort. Porque no dependes de tu esfuerzo, sino del suyo. You don't depend on your capacity, you depend on her capacity. No dependes de tu capacidad, sino la capacidad de ella, de la And Madre. your effort only needed to make her capacity effective. Solo tu esfuerzo es necesario para hacer que esa capacidad de la Madre Divina entre en ti. To Trabaje allow her action in you para to be more permitir direct. su acción en ti. So this is this most profound secret of the yoga. Esto es el secreto más profundo. Yes. I think we can take a moment to review all that we have covered in the Vamos a tomar un afternoon. momento para revisar todo lo que hemos experimentado y hablado. Everything that we covered in the morning. Lo que hemos hecho por la mañana. Review on your own afterwards if you have taken notes. Si has tomado notas, luego en tu habitación lo repasas. Put into practice the many things that we did. Pon en práctica todas las cosas que hemos hecho. And take one small step every day. Y da un paso aunque sea pequeño cada día. For tonight, when you go home, you will lean back into the peace. Esta noche, cuando llegues a casa, vas a apoyarte en esta paz. And maybe just now, as we close our eyes, we can lean back into the Y peace. ahora mismo, mientras cierras los ojos, puedes apoyarte, sentarte en esta paz, asentarte en esta paz. Remember and feel around your hands and fingers the swollen, subtle body. Recuerda y siente alrededor de tus manos y tus dedos cuerpo sutil. And then slowly recover all around you the subtle physical form. Y recobra todo alrededor tuyo esta forma sutil. And as you do this, you become conscious of the peace that still fills your subtle body. Mientras haces eso, vas a hacerte consciente de lo que está, la paz que llena tu cuerpo sutil.
And then gently immerse yourself in the peace. Suavemente inmersas en esta paz. Let all your awareness gently turn upward to the Divine Mother's presence above your head. Toda tu atención se vuelve hacia arriba, hacia la presencia divina, la Madre Divina encima de tu cabeza. Giving yourself in love and gratitude. Llénate a ti mismo de amor y gratitud. And allowing her presence from above to flow down and fill you. Permitiendo su presencia desde arriba que fluya hacia abajo y te llene. Then gently let your consciousness shift to the poise at the top of the head. Suavemente, lentamente deja que tu conciencia ponga la atención arriba de tu cabeza. Opening upward and receiving in silence. Abriéndose hacia arriba y recibiendo comprensiones, The peace, the light, la paz, la luz, her love, su amor. and we will close our session today by Vamos. chanting together Om 3 times Vamos a cerrar esta sesión de hoy cantando Om 3 veces, as an expression of our aspiration, como una expresión de nuestra aspiración, our gratitude, nuestra gratitud, and our love for the Divine Mother. nuestro amor a la Madre Divina. Y por lo demás, you want to say something? No, that's it. Muchísimas gracias. Que durmáis bien, en paz. The single most important thing in life. Lo más importante de la vida.